Bienvenidos a un nuevo capítulo de HidroTalks. El día de hoy estamos con alguien de capítulo 3. Tiene muchos tocayos, pero tiene en su apellido algo que lo identifica bastante. Está con nosotros Carlos López, consultor, especialista en IA. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Contento de estar aquí, mi estimado Oscar. Contento, Bienvenido. Esto es tu emocionado. espacio. Vamos a Gracias. platicar de todo un poco. Perfecto. Vamos a platicar de ti, de tu tema, porque creo que por ahí hay un poco de falta de información todavía en este tema de la IA. Sí. Pero comencemos contigo. ¿Quién es Carlos? ¿Qué estudiaste? Cuéntame. Pues mira, mi nombre, como lo acabas de decir, es Carlos López García. Soy licenciado en Mercadotecnia. Primer punto, van a decir que anda haciendo un mercadólogo metido en el tema de tecnología y más en inteligencia artificial. Bueno, pues resulta que yo desde joven, que ya tiene sus añitos, siempre me llamó muchísimo la atención el tema de la tecnología, la computación. Me tocó en la secundaria, sí, yo creo que fue la secundaria, el tema de la llegada del internet, con los modems estos que luego levantabas el teléfono y hacían los ruidos raros, ¿no? Y que tu mamá no Y que no podía podía, y hablar entonces y se te enojaba. estaba regañando y Sí, tenías que hacerlo en la noche para poder descargar música de Napster claro. y Llena de LimeWire, virus. llena de virus y todo este rollo. Pues yo empecé desde muy chavito con ese tema. Luego llegó la preparatoria y entré a una carrera técnica eh, era carrera técnica de sistemas computacionales. Ahí aprendí un poquito de programación. Empecé mi vida laboral muy joven también y desde que empecé, como yo ya traía ese rollo de las computadoras y demás, siempre en las oficinas era, a ver, háblenle a Carlos para que nos ayude a resolver esto. Entonces yo era el que le metía mano a Windows 95, Windows 98, Windows Vista, ya sabes, todo, ¿no? El que en el salón la maestra no sabía prender el cañón y era, Carlos, Exactamente, Carlos, a ver, muévele. muévele y préndelo, ¿no? Incluso entre los compañeros, ahorita me acordé de estando en la preparatoria en un examen de lenguaje de programación Pascal, o sea, un lenguaje viejísimo. Estábamos en el examen y el profesor era de esos bravos, ¿no? Entonces se salió según él al baño y yo estaba haciendo mi examen y todo y era de los que regularmente sacaba rápido el ejercicio y demás. Y una compañera se para a copiarme y le digo, no, siéntate. Y cuando volteé le digo, no, siéntate, entra el profesor. Pues me reprobó. O sea, yo no, y me reprobó ese semestre. Tuve que hacer extraordinario para poderlo pasar. Bueno, me desvío un poquito, pero se me vino esa anécdota a la cabeza. Entonces siempre me gustó mucho ese tema. Salgo de la preparatoria por cuestiones de la vida que agradezco. Perdí 2 años. Yo salí de la preparatoria queriendo ser biólogo marino, oceanógrafo, pero Nada para que ver eso con nada que tecnología. ver, nada. Eso sí, hasta la fecha sigo amando la naturaleza, es parte de mí. Pero en su momento, bueno, no se pudo, me hubiera tenido que ir a vivir a Ensenada y no, era complicado. Perdí 2 años, seguí trabajando, me seguí metiendo en el tema. eh, Estuve trabajando en una operadora turística durante 5 años, miento, 7 años de mi vida, que agradezco mucho también ese lapso de mi vida con el buen Paco. Y ahí, después de esos 2 años de no estudiar, dije, bueno, pues voy a meterme a estudiar algo que se alinee con lo que estoy haciendo ahorita, pensando que eso es lo que iba a hacer toda la vida, ¿no? Toda mi vida. Entonces me metí a mercadotecnia. Me metí a mercadotecnia. ¿Por tu mente nunca cruzó algo de sistemas, algo de ingeniería, No, en algo? su momento sí, traía lo de la prepa, pero yo decía, no, como que programación, tampoco me veo en programación, no me veo encerrado. Yo también siempre me ha gustado andar afuera, o sea, en la calle, compartir con gente, compartir conocimientos y demás, y no me veía sentado encerrado, sinceramente. Entonces, como que no, dije, no, creo que no va a ir por ahí el asunto. Entonces me meto a mercadotecnia, termino marketing y continúo mi vida, termino la carrera, dejo la operadora turística en 2009 y de ahí hasta el 2020, la pandemia, fue proyectos propios, como emprendedor, pues. Proyectos que afortunadamente o desafortunadamente no prosperaron,
depende desde dónde lo veas. Para ¿Qué mí, eran estos afortunadamente, proyectos? yo he pasado, yo creo que esa es una de las cosas por las que estoy en donde estoy ahorita, porque pasé por todo tipo de proyectos. O sea, eso sí, y esto va a dar mucho sentido a lo que hago. Del 2009 al 2020, trabajé para una empresa, que también agradezco mucho esa oportunidad, de desarrollo de software, específicamente para el sector de hidrocarburos, un sector muy, muy regulado. Entonces ahí aprendí muchas cosas sobre normatividades, sobre procesos. Yo me encargué de la certificación ante Senam y DGN, que son dos brazos del gobierno, pues, que dan ciertas certificaciones. Me encargué de esas certificaciones, ayudé a constituir la empresa, desde, te digo, fueron 12 años, a desarrollar la marca en la parte de marketing, pero al mismo tiempo estaba en el área de soporte técnico. Entonces yo era el que resolvía las broncas de las estaciones de servicio. Me Otra tenía vez, que háblenle a meter, Carlos. sí, exacto. Me tenía que meter a las bases de datos, tenía que sacar reportes, tenía que, no sé, muchas cosas relacionadas con software, con tecnología de la información, pues como tal. Entonces nunca me separé de esa parte, pero al mismo tiempo estaba desarrollando la parte de los negocios, pues marketing y demás. Eso como empleado, por así decirlo, pero al mismo tiempo me daba la oportunidad de seguir dando servicios como freelancer, en tema de marketing, en tema de redes. Igual tenía mis clientes a los que les iba y les arreglaba el tema de redes, de la computadora, instalaba software, todo este tipo de cosas. Y en cuanto a marketing, ¿qué les ayudaba? Igual, por ejemplo, hubo una empresa a la que le llevé mucho tiempo su campaña. En su momento, todavía no había como con tanta fuerza en las redes sociales. Bueno, ya las había, pero como todavía se utilizaban medios tradicionales. Entonces les hacía campañas por correo postal, por ejemplo. Mandábamos publicidad por correo postal. Es una empresa que se dedica igual al área de hidrocarburos, a reparar ciertos dispositivos de las gasolineras. Y entonces hacía campañas por medio de correo electrónico, por medio de correo postal, algo de redes sociales, atención al cliente. Le ayudé a desarrollar un software precisamente para controlar el tema operativo de la reparación de estos dispositivos. Y así pues, o sea, te digo, desarrollo de marca. También estuve en el tema de identidad corporativa para esta empresa. Todo este tipo de cosas, pues nunca me separé. Y en el tema del emprendedurismo, aparte de ser freelancer, tuve una empresa de limpieza de tanques de combustible por medio de diálisis. O sea, recirculábamos el combustible, lo pasábamos por 3 filtros para poderlo regresar limpio al tanque, ¿no? Hice eso, también inicié una empresa con un buen amigo de diseño industrial. O sea, me metí en temas de ingeniería, no de ingeniería, perdón, tema de hidráulica, con el tema de las máquinas. También siempre he sido muy curioso en ese sentido. Me hubiera gustado también hacer una ingeniería, sinceramente. Sí, das toda la... Sí, ¿verdad? Con lo que Sí, hablas, sí creo que hubieras estado como sí, pez en el agua en una sí, ingeniería. sí, sí. Y me gusta. En algún momento pensé en aventarme en la carrera, pero dije, no, a ver, enfócate. Entonces, fue el tema de la diálisis, de limpieza de combustible, diseño industrial. Diseñamos un dispositivo de seguridad para gas natural fenosa. Fue un muy buen proyecto. Nosotros éramos los culpables de que llegaran y te pusieran un candado para cortarte el servicio de gas. Ya. Nosotros Ya hicimos saben ese a quién dispositivo, sí. decirle, con quién quejarse. Aquí están sus redes Sí, sociales. creo que ya no lo utilizan, pero en su momento éramos los culpables, por lo menos aquí en Aguascalientes y en la zona Bajío. Estuve ahí, luego tuve un restaurante, que ese fue el tema de la pandemia. Soy Te cerró. motociclista, Okay. y decidimos poner un restaurante con temática motociclista, que por cierto todavía vive. ¿Cómo se llama? Motobúnker. Ya. ¿Y en dónde Y si está? no han Digo, ido, vayan. Todo el mundo cree que los motociclistas somos malandros, malosos, que te van a golpear, vas que a te van hacerle mal. a golpear, exacto. Y no, nada que ver. El 70%, fíjate curioso, el 70% de nuestros clientes no eran motociclistas. Así. Hay 1 o 2 días en los que hay motociclistas, pero el resto de la semana es gente que le llama la atención. Claro. Entonces, si pueden, vayan. El restaurante está en Las Flores.
Ok. Esto es comercial adicional. Digo, pues, es tu espacio, ahora sí que. Gracias, gracias. Entonces, si pueden, vayan. Se quedó con él mi socio, un gran amigo. Pero bueno, estuve ahí en el restaurante, llegó la pandemia, tuvimos que cerrarlo. Yo me separo del negocio y entro de nuevo a la iniciativa privada como gerente comercial en una empresa de calentadores solares. Ahí me dieron la oportunidad de estar 3 años, también que agradezco muchísimo. Salgo de ahí y entonces sí, bueno, esta parte ya es un tema interesante. ¿Por qué hago esto? Porque en unas vacaciones de Aquasol, bueno, no sé si vayamos bien, mi estimado Oscar. Tú dale, dale, Ya, es tu espacio. ya agarré el micrófono y ya no lo solté. Es lo bueno. Literalmente es tu espacio, Sí. yo estoy aquí de adorno. Entonces termina la pandemia, 3 años ahí en la empresa, no estaba, o sea, estaba a gusto, agradezco, la oportunidad fue muy buena, pero mi naturaleza no me dejaba estar encerrada en una oficina. Ya tenía mucho tiempo como emprendedor, como independiente, experimentando con Es que los una retos. vez que lo pruebas esa libertad y esa hambre, creo que está difícil regresar. Exactamente, así es. Entonces, doy las gracias como gerente. Y curiosamente me dicen, ¿sabes qué? Sí, ok, está bien, pero no te vas del todo. Necesitamos que te quedes como consultor, que nos ayudes a sacar algunos proyectos de innovación que traíamos ahí, una aplicación precisamente que acercaba al usuario por medio de una aplicación al tema del control de su calentador solar, un calentador solar inteligente. Por cierto, los voy a invitar a Hidronet, fíjate. Muy buen punto. Entonces, No es comercial, pero no es pueden comercial, sumarse pero sí, a claro, Hidronet. por Son supuesto, bienvenidos. por supuesto. Entonces, me fui. Continuó 6 meses más como consultor y fíjate, esa decisión fue porque en unas vacaciones, dentro de mi periodo vacacional, siendo todavía gerente, agarro mi moto y me voy de viaje solo. Me fui 7 días. Hice una ruta padrísima que yo quería hacer desde hace mucho tiempo, en ese momento. Regreso a Aguascalientes y digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en estos 7 días? No los disfruté. O sea, llegué a Aguascalientes dándome cuenta de que me pasé el viaje preocupado y estresado por el trabajo, por el dinero, por bla, 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 bla. Y dije, no, 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 no me gusta esto, no está padre. Y ahí curiosamente empiezo también un punto importante en mi vida en el que decido empezar a trabajar más en mí, y empezar a buscar lo que realmente quería hacer. ¿Seguías Me di trabajando como cuenta, consultor o ya no, era? ahí todavía estaba como gerente, Ya, ahí ok. estaba todavía como gerente. Como que me moví un poquito en los tiempos, pero todavía estaba como gerente en esas vacaciones. Fue un abril, Ok. me voy, regreso, pasa esto, digo, no, 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 o sea, me doy cuenta de que toda mi vida he estado navegando sobre oportunidades que no son precisamente las que yo quería, ¿me Ya. explico? Ujú. Y dije, no, yo creo que es momento de buscar ahora sí lo que yo quiero. Tenía un poco de dinero guardado, regresé, renuncié, eso fue en abril, renuncio, salgo en julio, termino como gerente en julio, me piden que me quede como consultor, pero me da chance de Ujú. empezar a prepararme para lo que realmente yo quería. ¿Qué edad tenías en ese punto? Fue hace 2 años y medio, Y o tú sea, fue ya ayer. fue, sí, sí, o sea, sí, y, Ok. y qué bonito de la vida, ¿no? O sea, cómo es que nunca es tarde, pues, o sea, al final de cuentas, nunca es tarde, ¿no? Entonces, decido renunciar, este, y, y decido invertir ese dinero que yo tenía. Bueno, renuncio y digo, tengo este dinero, ¿qué quiero hacer? Me voy de viaje 2, 3 meses, me quería ir a Argentina, a Bariloche, ya estaba Padre. a punto, te juro, esto también es bien curioso, pero traía el dinero en mi maleta, en donde traía la laptop, para llegar a la agencia y pagar los vuelos que ya habíamos cotizado. Pero por alguna razón llego y me dice, ¿sabes qué? El vuelo fulano de tal ya no está disponible y se encarece muchísimo. Necesitamos buscarle más. No pude pagar el vuelo en ese momento. Salgo de la agencia, me invita a comer un familiar mío, mi tío de hecho, al que también le agradezco mucho de lo que soy. Fue con el que estuve trabajando 12 años. Ok.
me invita a comer y me dice, oye, ¿ya has visto lo de la inteligencia artificial? Y yo, no, tío, a ver, ¿qué onda? ¿Cómo está ese asunto? Y entonces me empieza a mostrar y me quedé sorprendido, o sea, me voló la cabeza. Y te juro que ahí dije, eso quiero, eso me interesa, eso quiero. Salgo de ahí, ya sabes los algoritmos, todo el mundo tenemos la sospecha de que nos escuchan. Sí nos escuchan. Nos escuchan. Uno que trabaja detrás de, sí nos Sí nos escuchan. escuchan, ajá. Entonces, llego a casa, que es su casa, y al día siguiente me empiezan a aparecer anuncios en las redes sociales de cursos precisamente de inteligencia artificial. Y decido no irme de viaje e invertir ese dinero en un diplomado que hago en inteligencia artificial aplicada a los negocios. Okay. Y ahí es donde empezó el viaje realmente. O sea, ya toda esta experiencia que yo ya tenía de los negocios y de la parte de software, ahí es en donde se junta. O sea, llega el tema, llega el diplomado, empiezo a entender cómo está el asunto de la inteligencia artificial y hizo un match perfecto. Además de que mi personalidad es muy analítica, también soy muy intuitivo, o sea, como que la combinación era justa para mí, ¿no? Me sentí muy cómodo con el tema. Y de ahí me agarré, hice el diplomado, ya traía yo un diplomado antes de pensamiento disruptivo para la toma estratégica de decisiones. Okay. También como que se complementó muy bien, ¿no? Una tecnología disruptiva, nueva, que requiere flexibilidad, que requiere otro enfoque. Entonces todo se juntó, todo se juntó. Y pues ahí caí. Y aquí estás. Y aquí estoy con el tema de IA en los negocios. Es interesante porque justamente digo, traías esta parte tecnológica, esta espinita, ya le sabías, te alejaste, regresaste, te alejaste, regresaste, y pues dicen que los caminos de Dios son perfectos, y mira, el algoritmo te llevó a tomar el diplomado. Así es. Ahora, inteligencia artificial, digo, entendiéndolo, no es solo ChatGPT y picarle y ya. ¿Qué tanto o cómo fue el diplomado? Porque para quien no lo sepa, Carlos de verdad sabe mucho de IA. El otro día platicábamos y, wow, o sea, sabe tantas cosas que te facilitan la vida y no solo de ChatGPT, sino de automatizar muchas cosas y no sabemos explotarlo, incluyéndome. ¿Qué tanto tuviste en el diplomado? Que quiero pensar que no fue todo lo que sabes ahorita. ¿Cómo fue esta parte del diplomado? Fíjate que el diplomado fue un tema bien interesante porque el diplomado estaba muy enfocado. Bueno, el término de inteligencia artificial no es nuevo. Inteligencia artificial, el término como tal viene desde 1955. Y ha estado en nuestras vidas desde hace mucho tiempo. Ahorita que hablamos de los algoritmos funcionan con inteligencia artificial desde hace mucho tiempo. Pero con una rama, perdón, de la inteligencia artificial que se llama Machine Learning, que es aprendizaje de máquina, y hay diferentes tipos de algoritmos y de técnicas para este tipo de cosas. Entonces tiene mucho tiempo el término. La forma en la que identifica nuestros patrones de consumo, por ejemplo, en redes sociales, identifica esos patrones y entonces nos empieza a mostrar lo que nosotros queremos consumir. Hasta Que donde ahorita, sé es, bueno, inteligencia artificial es entender el patrón, procesar la información y entregártelo, por así decirlo. ¿Cómo defines podríamos decirlo así, inteligencia? o sea, la definición de inteligencia artificial es la ciencia que intenta replicar procesos cognitivos del ser humano. Ese Okay. es como el objetivo. Todavía no se logra al 100%, pero ha evolucionado, avanzado sobre ese objetivo. Entonces, sí, la inteligencia artificial como tal, ahí te digo, diferentes técnicas, diferentes algoritmos que permiten identificar patrones en grandes volúmenes de datos, por ejemplo, se le llama supervisado o no supervisado, hay diferentes. Y dependiendo de la cantidad de los datos y del objetivo es que se elige uno u otro, ¿no? Entonces tiene mucho tiempo como tal la inteligencia artificial. Creo que me desvié un poquito y me perdí de la pregunta inicial, mi estimado. El diplomado. Ah, sí. Entonces, este diplomado estaba muy enfocado a eso, Okay. aplicado en los negocios. ¿Por qué? Porque se trabaja sobre datos específicos de la empresa, que tú tienes, bases de datos, información dura,
para identificar patrones, precisamente, para entrenar modelos, para tomar decisiones y demás. Pero nada más nos dieron una embarradita de la IA generativa, porque era muy nueva, era muy reciente. La IA generativa tiene 4 o 5 años, más o menos. Pensando en el momento en el que salió a la luz ChatGPT, la primera versión, ¿no? Como tal, la IA generativa, el tema de cómo se entrena viene de 2015, más o menos. O sea, es muy nueva realmente esta tecnología. No me voy a detener mucho ahí porque se podría tornar aburrido. Pero entonces este diplomado estaba muy enfocado a eso, a Machine Learning. Salgo del diplomado y yo dije, wow, esto está padrísimo. Entonces intento empezar a dar cursos y talleres con este tema, pero era muy complicado, muy técnico, porque esa parte sí está más. Y al mismo tiempo me empecé a meter yo más al tema de la IA generativa, pero con lo que había entendido, porque es el corazón, realmente el Machine Learning es el corazón de la IA generativa como hoy en día la conocemos. Pero con eso yo ya empezaba a entender mejor cómo estaba el mecanismo de la IA generativa. Que la IA generativa es, aclarando, es el tema de ChatGPT, Gemini, generadores de imágenes, video, audio, etcétera, etcétera. Espero no confundirlos más. Entonces viene el diplomado con el back, con todos esos fundamentos y el tema de Machine Learning. Me abre las puertas, entiendo mucho mejor y me voy hacia IA generativa. Y entonces empiezo a complementarlo con el tema de los negocios, la implementación estratégica, qué negocios sí pueden implementar ya en cualquiera de sus modalidades, qué negocios no, cómo, dependiendo de la madurez del negocio, dependiendo de la madurez de los datos, etcétera, etcétera, etcétera. Y así es como empiezo a armar toda esta El conocimiento, metodología, ¿no? conocimiento. Y fíjate, yo en el de toma estratégica de decisiones, hice un modelo propio de toma estratégica de decisiones, que utilicé como base para crear un modelo propio para la integración de inteligencia artificial de manera estructurada, que es una de las cosas que no todo mundo contempla a la hora de querer integrar inteligencia artificial y por lo que muchos proyectos fracasan. Recientemente salió un estudio del MIT precisamente que se hizo muy famoso, y es que el encabezado del estudio decía el 95% de los proyectos de inteligencia artificial fracasan. Y entonces todo el mundo decía, no, pues es que no funciona, no sirve. Y no, realmente es que cuando te metes al artículo, al estudio, y te das cuenta de que lo que descubrieron es que no es que la tecnología no funcione, sino que la forma en la que se intenta integrar en las empresas no es la correcta. Exacto. Y los objetivos que se eligen no son los correctos o no son los que traen un retorno de inversión más rápido o claro, ¿no? Regularmente todo el mundo se va sobre marketing, ventas, chatbots de atención al cliente y demás. Generar imágenes por diversión. Exactamente, y pues no, ahí no tienes un retorno de inversión claro, rápido, palpable a corto plazo, ¿no? En donde realmente hay un impacto importante es en el back office, en los temas administrativos. Exacto. Entonces, pues así es como yo tengo ya el modelo propio, la experiencia con empresas, con emprendedores, con profesionistas, ha ido ayudándome a afinarlo de manera de que esto sea más claro y con un impacto más medible, que sea un impacto medible y con un mayor impacto realmente útil, pues, para las empresas, ¿no? Claro. Justamente creo que este tema de la IA, tanto para uso personal como empresarial, sí nos vino a ayudar a todos en gran medida, pero no lo sabemos usar. No lo sabemos más bien explotar. Quiero adentrar en esta parte de ver el lado bueno y el lado malo. Empecemos por el lado malo porque justamente detrás de cámaras me platicaba sobre el sesgo que existe y que, digo, lo he visto que ya confiamos ciegamente en lo que te dice ChatGPT. Sesgo de automatización se le llama. Sesgo de automatización. Aquí vamos a poner lo que es. Pero veamos ese lado malo. ¿Qué es lo que está sucediendo con este sesgo? Mira, el sesgo viene,
o sea, el sesgo así se le llama a cuando precisamente delegamos de manera inconsciente o automática precisamente el proceso cognitivo a una herramienta, ¿no? Pero realmente todo esto se engloba en un concepto que recientemente salió como a la luz o se está utilizando, que es la delegación cognitiva. Bueno, no es que recientemente, sino que se relacionó con la IA hace poco tiempo. Pero la delegación cognitiva es un mecanismo que tenemos los humanos desde hace mucho tiempo para delegar procesos cognitivos a herramientas. El problema es que ahora, con la inteligencia artificial, como ya es propositiva, o sea, ya propone, ya crea cosas nuevas, corremos el riesgo, o ha estado sucediendo, que delegamos demasiado y estamos perdiendo esa capacidad de análisis, pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque empezamos a delegar esa parte, ¿no? O sea, ya ahora lo que nos dice ChatGPT, que ese es otro sesgo, sesgo ancla, por ejemplo, la primera respuesta que nos da nos deslumbra, nos parece fascinante Y ya y nos confiamos anclamos, ciegamente. exactamente, nos anclamos a esa respuesta. Entonces ya no indagamos más, ya no contrastamos ideas, ya no, ¿no? Ahí te voy a interrumpir Luego, porque creo, digo, confiamos, me incluyo porque me ha pasado ciegamente en ChatGPT la respuesta que te da, pero esta respuesta puede estar mal, ¿no? sí, Digo, al final ChatGPT no es como que tenga la razón siempre. ¿Cómo funciona ChatGPT en cuanto a esta respuesta que te da? hay un término que se llama alucinación. Ujú. A lo mejor no es la palabra más adecuada para describirlo, pero así se le llama. Y las alucinaciones en la inteligencia artificial generativa es eso precisamente. Como tiene que tener cierto nivel de creatividad para poder dar una respuesta más natural, más humana, tiende o corre el riesgo a inventar cosas. O sea, funcionan de una manera tan compleja las redes neuronales, porque así se le llama a toda esa, a cómo funciona. La inteligencia artificial generativa funciona por medio de redes neuronales, que es una como réplica o está basada en el concepto de cómo funciona nuestro cerebro, precisamente. Hay tantas conexiones dentro de del proceso de la inteligencia artificial generativa que la respuesta no siempre es la misma y puede llegar a alucinar, puede llegar a inventar cosas para darte una respuesta. La IA nunca te va a decir que no sabe, nunca se va a quedar sin decirte lo que le estás pidiendo. Te va a dar algo. Entonces, pero son tan complejas que se les llama cajas negras. Hasta la fecha no es imposible seguir o saber cómo es que llegó a darte esa respuesta. Es muy complejo. Ahora, hoy en día, esas alucinaciones se han reducido considerablemente. O sea, ya modelos como Gemini trae un 3-5% menos de alucinación. Entonces ya son muy confiables, pero sigue existiendo el riesgo de que haya una alucinación. Entonces, para eso es en donde nuestro criterio y nuestra experiencia es súper importante. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con lo que nos dice. Entonces sí pasa, es parte de la naturaleza de los modelos de IA generativa. Ahorita mencionabas cómo funciona también, hay otro tema, que aparte de las alucinaciones, tienen una memoria limitada. La inteligencia artificial actualmente tiene una memoria a corto plazo realmente. O sea, trabaja con lo que hace poquito Google sacó un artículo en donde habla sobre cómo es que, que están tratando de desarrollar un nuevo modelo en el que la inteligencia artificial trabaja como trabaja nuestro cerebro, en cuanto a que tú y yo estamos hablando ahorita de este tema, y yo te estoy expresando, te estoy compartiendo una idea, pero al mismo tiempo mi subconsciente o mi sistema, bueno, mi subconsciente, mi cerebro, está trayendo experiencias, está trayendo conocimiento Del para pasado, de poderlo cuando tenías procesar, 10 años. exacto, todo, para poderlo procesar y poderte dar lo que, o decir lo que yo te estoy diciendo. La IA no es capaz actualmente de hacer eso. Trabaja sobre una línea. Imaginemos que es una sola línea. Y ahora lo que se está intentando hacer es que ya no nada más sea lineal, sino que al mismo tiempo esté procesando experiencia o información adicional del contexto, ¿sí? O de lo que conoce de ti, para poder armar mejor las respuestas con un contexto mayor. Claro. Que podemos hablar ahorita del tema del contexto y, bueno, ahorita platicaremos de cómo utilizarla bien.
Pero bueno, ese es como, estábamos en lo de la parte mala, ¿no? Ujú. ¿Cuál es la parte Mala, buena? exacto. Entonces, bueno, acotándolo un poquito, la parte mala es que tenemos que cuidar mucho esa parte, o sea, no delegarle completamente la inteligencia artificial. Es una herramienta que tenemos que utilizar para potenciar nuestras capacidades. O sea, eso es definitivo. También, muy importante, ahorita, avanza tan rápido, no sé si conozcan más o menos o hayan escuchado hablar un poquito más del tema, pero el objetivo es llegar a la IA general. Y Mm, la IA general quiere decir que es la inteligencia artificial que puede hacer lo que nosotros hacemos igual o mejor. ya. Ese es el objetivo. Cuando eso suceda, entonces significa que esto que les acabo de decir ya va a ser muy complicado evitarlo porque va a ser lo que nosotros hacemos mejor, Claro. ¿no? Pero actualmente, como está diseñada, como funciona, requiere sí o sí nuestra supervisión, nuestro criterio, nuestra experiencia, o sea, es necesario, ¿sale? Elon No Musk, olvidarlo. Elon Musk mencionaba una parte que va hacia donde tú de que lo va a hacer mejor que nosotros. Sí. ¿Tú crees que en un punto la IA va a hacer tan bien lo que hacemos? Los trabajos se van a automatizar tanto que ahora sí trabajar va a ser por gusto. Sí. Bueno, yo creo, sí, bueno, sí. Elon Musk, creo que la utopía de él es complicada porque hay Mm, muchos intereses económicos. O claro. sea, repartir la riqueza, dudo mucho que llegue a ser así como para que nos digan, no, tú ya no trabajes, no hay bronca, que ya lo hago por ti. No lo creo, ojalá fuera así, pero de que va a tener la capacidad de, definitivamente. O sea, Ya. ya ahorita, por el lado bueno, está ayudando al ramo médico, por ejemplo, a hacer cosas increíbles que antes no se podían hacer, el tema de las proteínas, con AlphaFold de Google, DeepMind, la detección de ciertos tipos de cáncer, desarrollo de medicamentos. Pero insisto, ahí ya entramos en otro tema, que es el tema económico y de intereses económicos. Entonces, no creo que estemos muy próximos Dejemos de a que dejemos de jubilarnos. trabajar, exacto, pero sí definitivamente va a hacer las cosas, de hecho ya las hace mejor que nosotros en algunos aspectos, en algunos ramos, y ya está afectando al empleo de una manera dramática. O sea, no lo vemos y en México está siendo un poquito más lento porque estamos tardando un poquito más en integrarla, pero ya hay lugares en donde ya Estados Unidos, Europa, por ejemplo, o sea, ya hay empresas que han estado despidiendo una cantidad impresionante de gente, Amazon, por ejemplo. Y los que contratan normalmente ya piden de lleno que sepas usar la IA. Exactamente, así es, así es. Entonces, sí, definitivamente yo creo que sí, o sea, está pasando, ya hace muchas cosas mejores que nosotros, ya nos potencia increíble, yo ya hago cosas que tardaba semanas, en horas, Claro. o sea, es impresionante, pero sí hay que saber usarla definitivamente. Vamos ahora al lado bueno, que creo que, ¿cómo ayudas tú a una empresa como consultor en IA? Bueno, eso es bien interesante porque cada empresa es muy diferente. O sea, la IA abarca tantas áreas, tantos temas, y se aplica de tantas formas, que cada empresa, cada profesionista es diferente y depende mucho de la madurez precisamente de la empresa, ¿no? Y del tamaño. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Qué tanta información tienes ya? ¿Qué tanta madurez en datos tienes? ¿Tus bases de datos están bien estructuradas? ¿Tienes información bien estructurada que puedes utilizar para explotarla? No, estás en un proceso o estás en una etapa de madurez en la que apenas estás entendiendo cómo funciona la inteligencia artificial, la estás integrando apenas en tu vida diaria o la estás integrando apenas en ciertas tareas repetitivas en tu trabajo. Mi trabajo es ese precisamente, mi trabajo es identificar en qué etapa de madurez estás, tanto de conocimiento de IA Ujú. y de IA generativa, tanto en madurez de datos, ¿sale? Yo creo que eso serían, yo lo englobaría como en esas dos grandes áreas. ¿Qué tanto entiendes la IA generativa y qué tan maduros son tus datos como para poder hacer una integración con suficiente fuerza como para transformar tu negocio?
Si estás en una etapa en donde apenas estás integrando o estás entendiendo cómo funciona la IA, mi trabajo es culturizar a la gente. O sea, es hacer que hablen un mismo idioma sobre inteligencia artificial, ¿no? Que la entiendan bien cómo funciona, qué tipo de herramientas hay, desarrollar este pensamiento crítico, súper importante, y es algo que es muy reciente, desarrollar este pensamiento crítico, esta parte de liderazgo, identificar necesidades, oportunidades en donde puedas integrar inteligencia artificial, qué herramientas son las que necesitas. Si ya estás en una etapa más madura, en donde ya conoces estas herramientas, donde ya las utilizas de manera constante o frecuente en tu trabajo para generar texto, para generar imágenes con objetivos muy específicos, para hacer análisis de datos, entonces ya entramos en una segunda etapa, que es cómo la integras en flujos de trabajo o qué herramientas de automatización te sirven. Si es una empresa ya mucho más grande, ahorita estamos trabajando en una empresa, espero nos den la oportunidad, pues una empresa de las más fuertes aquí en Aguascalientes, 2.800 empleados, están pidiéndome que capacitemos a 45 de sus gerentes, directores, jefes de área, que no son todos. La primera fase es precisamente culturizarlos, hablar un mismo idioma, pero ellos obviamente ya tienen un ERP, un sistema muy robusto, muy maduro, tienen bases de datos muy maduras, entonces la integración es distinta. Ya no nada más va a ser ChatGPT, de hecho ya no es ChatGPT, ya es un modelo, un LLM, o sí un modelo como ChatGPT, pero ya integrado en un servidor local, pues, ¿no? Justo Ya, quería tocar ese tema porque, por ejemplo, llega una empresa, lo hablábamos, y dado la falta de información que se tiene de la IA, llega una empresa contigo, quiero capacitar a mis empleados. Digo, hay como, cada día hay más IAs, ChatGPT, Gemini, Claude, Sora, Grok, Grok, hay infinidad. Y la utilidad es diferente. Está Veo, está Higgsfield, está Firefly. Runway, Hay infinidad de IAs Midjourney. y cada una tiene su propia utilidad. Sí. ¿Tú qué haces cuando llega una empresa para esta Lo parte? primero es hacer un diagnóstico. Se hace un diagnóstico inicial del personal, saber hasta dónde conocen, con lo más básico. ¿Conoces ChatGPT? ¿Conoces Gemini? ¿Conoces Cloud? Sí. ¿Pagas licenciamiento? No. Si sí, conoces los GPTs, has entrenado un GPT, has utilizado proyectos en ChatGPT, has utilizado Veo 3 para generar video, sabes lo que es un prompt, una pregunta tan básica como esa, Vayamos ahí. sabes que es un prompt. ¿Qué es un prompt? Porque creo que todo es como de entramos, ChatGPT, tal que quiero y listo, ¿no? Y confiamos en lo que viene. Sí. ¿Qué es un prompt? Un prompt es la instrucción con la que te comunicas con la inteligencia artificial. Es la instrucción. Que ahí es bien curioso, pero siempre inicio también diciéndoles, ok, primer paradigma que tenemos que romper. Ya no es preguntarle a la IA, ya es darle una instrucción a la IA. Eso cambia completamente las cosas. Ya no nada más es entrar y preguntarle, no sé, ¿cómo hago lasaña? No, ahora ya es, ok, busca la mejor receta de lasaña que encuentres, tipo, o sea, italiana, pero con productos que pueda encontrar en el mercado mexicano, y dame las instrucciones paso a paso. Ya es muy diferente. Claro. Entonces la IA procesa muy diferente la información, ¿no? Entonces tenemos que acostumbrarnos a cambiar primero ahí el tema de preguntar a instruir, ¿no? A dar instrucción. Eso es un prompt, es la instrucción con la que nos comunicamos. Regresando al tema de llega a la empresa, haces el diagnóstico. Hago el diagnóstico, pregunto si sabes que es un prompt, si has utilizado estas herramientas, si has escuchado hablar por lo menos de otras herramientas en el tema de generación de video, Midjourney, Sora, bla, bla, bla. En el tema de presentaciones Gamma, por ejemplo, un cuestionario. Entonces hago un diagnóstico para saber qué tanto conoce la gente sobre ella. Y sobre de eso, entonces sí, procuro tener una junta, una reunión con el director, con los gerentes, para sobre de este diagnóstico alinear los objetivos de la capacitación. ¿Hacia dónde lo vamos a orientar? Por ejemplo, esta empresa que te digo que es muy grande, es mucha gente, pero son niveles que no tienen mucho tiempo para tomar talleres. A mí me dijeron, ¿sabes qué? El taller presencial, 6 horas, 7 máximo. Yo dije, perdón por lo de máximo, ya se me salió una grosería a medias.
yo dije, ¿cómo le voy a hacer para capacitar a 45 personas de manera práctica en 6 o 7 horas? O sea, eso es imposible. Entonces ya platicando con el encargado de capacitación me dice, ¿sabes qué? Lo primero que tenemos que hacer es culturizar, o sea, hacer que hablen un mismo idioma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 6 horas de teoría con un poquito de demostración práctica, leve, para que entren en el tema, para que sepan cómo hablar del tema, y luego microcapacitaciones o microlearning con microvideos, 6 a 7 minutos cada video, hablando de la herramienta y de qué pueden hacer con ellas. Segunda fase, identificación de necesidades. Se proponen proyectos, se eligen los que mayor impacto tendrían y ya se trabaja con células más pequeñas o con grupos más pequeños de áreas específicas, ahora sí para entrar en el tema práctico. ¿Me explico? Okay. Entonces, lo primero es el diagnóstico, luego la alineación de objetivos. Ya vimos cómo está tu gente, se necesita esto y esto y esto. ¿Cuál es tu objetivo? Integrarla de manera individual con una herramienta como ChatGPT, integrar la herramienta de una manera más corporativa, interdepartamental o intradepartamental. ¿Cuál es la necesidad que tiene la empresa? Claro. Se elige la herramienta y se hace el roadmap, ¿no? El mapa de ruta que vamos a seguir para lograr el objetivo. Claro. Entonces, resumen, diagnóstico inicial, alineación de objetivos y entonces sí diseño del programa de capacitación o de implementación que se tenga que hacer. Ahora, vas hacia gerentes que normalmente tienen una mayor edad, ¿no? Sí, ¿Hay una resistencia hacia el uso de ella? es el principal reto con el que yo me encontré cuando empecé con esto. Te comentaba que el año pasado fue difícil porque fue un año de sembrar, de picar piedra, de precisamente generar un poquito más de contenido, de explicar cómo funciona la IA, porque hay mucha resistencia en ese sentido. O sea, es la idea de yo así lo he hecho siempre y así me funciona. No voy a perder tiempo intentando hacer algo con inteligencia artificial. Es más o menos el tema, ¿no? Es más o menos con lo que me enfrento casi siempre. Entonces el primer reto es ese, romper esos paradigmas, el decirle, a ver, no me digas que no hasta que no lo pruebes, hasta que no veas cuál es su capacidad, porque ese es otro tema, mi estimado Oscar. No dimensionamos el poder que tiene la inteligencia artificial. Digo, no sé cuántos de ustedes ya la hayan utilizado, pero de verdad no te imaginas. No, hasta que uno, a mí, cada taller que doy, cada capacitación que he dado, más de una persona me dice, no, jamás me imaginé que fuera capaz de hacer eso. No lo dimensionamos. Entonces, hasta que no estás ahí, hasta que no lo usas, te das cuenta de la capacidad y del potencial que tiene, ¿no? Claro. Entonces, sí, definitivamente ese es uno de los primeros retos. La resistencia cultural, pues, Sobre todo cultural. que tenemos, ¿no? Ahora, en un mundo de tantas IAs y que siguen saliendo y que, por ejemplo, bueno, Google creo que está reinando por encima de OpenAI, que era el rey hasta hace poco. Fíjate que están así. Sube uno y luego sube el otro. Sube uno, sube el otro. Ya, La verdad. Y depende para qué lo uses o claro, para qué lo ocupes, justo. es la mejor o la peor herramienta para ti. Por ejemplo, yo tengo los dos. Yo actualmente bueno, trabajo con Gemini y trabajo con ChatGPT. ¿Qué te podría decir yo de uno y de otro con mi experiencia? ChatGPT me gusta mucho porque te da un control de tus proyectos, un mejor control de proyectos. Tiene una sección en donde tú puedes abrir carpetas, proyectos, y en donde puedes encapsular el tema, ¿no? Claro. O sea, y tienes un mejor control de tus chats. Gemini no lo tiene. Entonces, ChatGPT me gusta más como para darle estructura, para tener mejor organizados mis proyectos, mis temas, mis objetivos, ¿no? Y Gemini es muy bueno, o sea, ahorita tiene una capacidad increíble de procesamiento y de o sea, es una herramienta muy poderosa en cuanto a razonamiento, ¿no? Te da respuestas mucho más alineadas al contexto que tú le estás dando. Muy poderoso, muy poderoso. En la parte creativa, no se diga, con Nano Banana y con Veo, poderosísima la herramienta. Entonces depende mucho de tus necesidades, vuelvo al punto. No todas las herramientas son para todo el mundo.
Sí. Claro. Entonces, eso es parte de mi trabajo, Educar, educar, justamente. educar, sí. Tengo que hacer esta pregunta porque, pues, podemos ver que es apasionado de este tema. Sí. ¿Cómo ves el futuro de la IA? Uf. Mm, fíjate que yo estoy muy, muy emocionado, la verdad, o sea, pero también muy preocupado por, es complejo. Ujú. Hablábamos hace ratito de lo que decía Elon Musk y te decía yo que el problema es que hay muchos intereses de por medio. Claro. O sea, ya ahorita incluso ya se empieza a ver por ahí asomándose en la esquina el tema de empezar a meter publicidad dentro de los modelos de inteligencia artificial, ¿no? Tan simple como Entonces, al inicio era gratis, todo. sí, Y ahorita ya es, bueno, pero págame poquito y te y doy te doy mejor. más, Sí. exactamente, ¿no? Entonces eso, al principio se hablaba de democratizar la inteligencia artificial, pero cada vez se ve más lejos eso, yo creo. Yo siento que cada vez se ve más lejos. Sí va a seguir siendo algo muy, o sea, está teniendo y va a seguir teniendo un impacto muy importante en nuestras vidas. Este, pero no sé, es que hay tantos ángulos, mi estimado Oscar. Incluso hay el 25% de los científicos de datos o de la gente que tiene cierta influencia en este tema cree que hay un riesgo muy alto de que la inteligencia artificial sea la razón por la cual nos extingamos. Suena catastrófico y suena exagerado, pero cuando lo escuchas de gente a la que se le han dado premios Nobel y que se le considera como el padrino del padre de la inteligencia artificial, dices, ah, caray. Hay hasta una serie sobre eso, digo, no es Black Mirror, que ya todos la conocemos. Hay otra, y hay libros, de hecho vienen de Sí. libros de Isaac Asimov, algo así es. Isaac Asimov, ajá, La de Foundation, exactamente, que habla un que poco ya de eso. hablaba de exactamente de eso, precisamente. Sí, y ha habido películas, tú sabes, o sea, Sí. eh, entonces no lo sé, a mí me gustaría, y luego entran temas también políticos, temas, por ejemplo, Europa está poniendo muchos candados y está cuidando mucho ese tema, está siendo muy restrictivo, que tampoco creo que sea lo mejor, porque se están quedando atrás por ser demasiado precavidos, pero también está, por ejemplo, Estados Unidos dando carta abierta al desarrollo desmedido de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, la verdad es que yo veo incierto el futuro de la IA. Sí, definitivamente es algo que viene para quedarse, definitivamente es algo que nos va a afectar, nos está afectando y nos va a afectar a todos, y lo va a seguir haciendo, pero el rumbo que vaya a tomar en el futuro lo veo incierto. Puede ser muy bueno si sabemos manejarla bien, si sabemos integrarla bien en nuestra vida diaria, a favor del bienestar de la sociedad, pero también se puede ir al otro extremo y puede ser una razón de una desigualdad social y económica a nivel mundial impresionante. Creo que justamente es algo, todo cambio da miedo, y hablando de tecnología, lo hemos visto a través de la historia, que es un, ¿qué va a pasar, no? Sí, Pero creo que diste en el clavo ahí, es sabiéndolo utilizar, y sobre todo para bien, creo que estamos bien. sí, sí, y bueno, también hay riesgos que ya son obvios, evidentes, o que ya los estamos viviendo. El uso malintencionado de la Claro. inteligencia artificial, ¿no? La creación de virus, por ejemplo, o sea, la parte médica también está ayudando a acelerar muy rápido, Cosas tan simples como que ya no sabes si un video es real o no. por ejemplo, también el tema de los fake news, lo que sucedió hace poquito con Grok. Grok es como el destrampado de las inteligencias artificiales, ¿no? Y Para hace los que no sepan, poquito ¿qué pasó con Grok? Grok empezaron, o tú puedes, por ejemplo, pedir que con base en una fotografía, transforme esa fotografía de esa persona y la desnudes, por ejemplo, o le pongas traje de baño, y a veces, y ya se vuelve casi imposible identificar cuando la foto es real o no es real, ¿no? Hace un año, sabía ya de temas delicados como el uso de este tipo de tecnologías en secundarias o preparatorias, de chavitos que agarraban la fotografía de la compañerita, la desnudaban y ahí andaba circulando la fotografía por todas partes, ¿no? Cuando ni siquiera era real. Entonces sí hay muchos retos que afrontar todavía, ¿no?
Entonces sí hay que tener cuidado. Sí hay también una parte obscura Claro, en el tema de la inteligencia artificial. claro. ¿No? No quiero cortar el tema porque la verdad hay mucho que dar, pero se nos está acabando otra vez el tiempo. Em, Quiero preguntarte y profundizar un poco en tu paso por Hidronet y cómo puedes beneficiar tú como consultor, tanto a los socios como a los que no son socios. Claro. Mira, Hidronet ha sido una experiencia muy interesante. Este, me ayudó principalmente, curioso, me ayudó principalmente a darme cuenta o a acelerar un poquito más el darme cuenta de qué es lo que realmente necesitaba el empresario en cuanto a inteligencia artificial. Eso por la parte de negocio o de mi negocio o de mi profesión, ¿no? Compartí un taller con varios de mis compañeros en el capítulo y me ayudó mucho su retroalimentación para ir afinando lo que realmente se necesita en los negocios, ¿no? Ya yo traía mi experiencia, pero no es lo mismo ver otras áreas, otros negocios, otros giros, ¿no? Entonces, yo la verdad es que estoy muy agradecido con eso, he aprendido mucho de ellos, eh, he hecho muy buenos amigos también, es una forma muy interesante, te digo, de aprender y aparte de dar a conocer tu negocio. Las recomendaciones, eso está súper genial. ¿Y cómo podría ayudar yo tanto a los socios como a los no socios? Pues es como lo hemos estado platicando en el episodio, ¿no? Eh, Identificar, sobre todo entender la IA. Yo creo que ese es el primer paso. Entender la IA, saber cuáles son sus alcances, entender Adoptarla. cómo lo podemos, perdón, Adoptarla. adoptarla, cómo la podemos adoptar en nuestros negocios de manera rentable, sin tener que hacer una inversión innecesaria, por ejemplo. Eso también es bien importante. Luego invertimos dinero o pagamos licenciamientos porque no sabemos cómo seleccionar bien la herramienta. Entonces, bueno, yo los puedo acompañar desde el entender cómo funciona, desde el eh, conocer las herramientas. Hace ratito no andamos mucho en detalles del prompt, pero el tema de los prompts es la base, es la base de la inteligencia artificial generativa. Si quieres aprovechar bien la inteligencia artificial, aprende bien cómo hacer un prompt. La forma en la que te comunicas con la inteligencia artificial, dice en programación se utiliza mucho un concepto, una frase que es shit in, shit out, ¿no? Si le metes basura, recibes basura. Claro. Entonces eso es indispensable. Y mucha gente cree que, que sabe hacer un buen prompt, pero ya que te das cuenta de que hay ciertos criterios que tienes que considerar y aprendes a utilizarlos, a integrarlos, a saber cuándo utilizar uno de los criterios y cuándo el otro, la forma en la que recibes las respuestas es totalmente distinta, es mucho más poderosa la herramienta, ¿no? Educas a la IA para que te sepa. Exactamente, exactamente. El otro día platicaba contigo precisamente de cómo es que si no le das un contexto, un buen contexto, si no aclaras o defines muy bien cuál es el objetivo de lo que quieres hacer, la respuesta va a ser muy ambigua o no se adecua a lo que tú estás buscando. Entonces hay que Claro. saber muy bien distinguir cuál es el objetivo, tener muy claro el objetivo para poder darle una instrucción que te dé una respuesta. El otro día también alguien me decía, bueno, pues es que yo le meto y si no es lo que yo quiero, pues corrijo y luego, o sea, sí, es la forma, ¿no? De hacerlo. No la correcta, pero. Exactamente, pero si tú desde el principio te acostumbras y desarrollas esa habilidad para identificar claramente tu objetivo desde el principio y sobre de ese objetivo darle el contexto, las instrucciones, los pasos, la respuesta vas a llegar al objetivo muchísimo más rápido que estar Corrigiendo, corrigiendo, intentando, ¿no? corrigiendo. Corrigiendo, Claro. corrigiendo, corrigiendo. ¿No? Me desvío un poquito, pero bueno, esa es la forma en la que yo les puedo ayudar a todo tipo de empresa, desde, insisto, la capacitación para el profesionista, para el emprendedor, para la empresa chiquitita, donde nada más eres tú o son 3, 4 empleados, hasta empresas ya más grandes en donde el reto ya es distinto, ¿no? Es más bien hacer una culturización, un pensamiento crítico, analítico, para identificar oportunidades y demás, ¿no? Entonces, Claro. estoy en toda esa, en Todo el proceso. todo ese proceso, mi estimado Oscar.
¿Y dónde te pueden contactar, encontrar para cualquier persona que se le ofrezca o que de verdad quiera adoptarla? Hágalo bien. Claro. Bueno, estoy a sus órdenes en redes sociales como Carlos López Consultor, así tal cual me encuentran en YouTube, en LinkedIn. Yo ahorita estoy un poquito más enfocado en LinkedIn por el tipo de giro al que estoy dedicado. Entonces estoy en LinkedIn, estoy en Instagram, estoy en YouTube. Tengo poco contenido en YouTube, pero ahí estamos también generando contenido. Mi teléfono, WhatsApp, 449-111-7240, ahí también. O por correo electrónico, carloslogarconsultor@gmail.com. También ahí me encuentran. Entonces, pues estamos ¿Hay a dónde? la orden. Hay donde, hay ¿Hay donde. dónde? Sí, claro que sí. Excelente, Carlos. Muchas gracias por venir, por educarnos un poquito sobre la IA que bien lo necesitábamos. Este es tu espacio. Cuando quieras venir, repetir, porque creo que lo vamos a necesitar una segunda parte para hablar más del tema. Pero muchas gracias otra vez por venir. Con muchísimo gusto y gracias a ti por recibirme y por este espacio. Cuando gustes. Gracias, gracias. Muchas gracias a ustedes por ver este capítulo. Recuerden suscribirse, encontrarnos en Spotify, YouTube, en TikTok, en Instagram, que conozcan sobre los empresarios, sobre qué hacen y también sobre los temas que, como ven, nos ayudan a educarnos y aprender cosas nuevas. Mi nombre es Oscar, director de Arquia Media, productor de este show. Hasta la próxima.